El desierto ardía bajo un sol despiadado y el viento levantaba remolinos de arena que golpeaban la piel como pequeños cuchillos. Entre ese vasto silencio caminaba un niño, descalzo, con la ropa hecha jirones y los labios resecos. No sabía hacia dónde iba. Sus pies solo seguían el impulso de sobrevivir un día más. Cada sombra de los cactus le parecía un refugio. Cada piedra un obstáculo que lo hacía tropezar. Sus ojos miraban al horizonte vacío, buscando a alguien, a cualquiera, pero el mundo parecía haberse olvidado de él. El niño llevaba días sin probar un bocado de comida. La lengua le ardía por la sed y el estómago le dolía como si un cuchillo se lo atravesara desde dentro. Había perdido a su familia en circunstancias que apenas podía recordar. Gritos, disparos, humo y luego la soledad infinita. No lloraba, no porque no quisiera, sino porque ya no tenía lágrimas. La infancia le había sido arrancada de golpe y ahora no era más que un pequeño cuerpo arrastrando una voluntad enorme de no caer. Fue en medio de esa agonía cuando lo vio. Un hombre de pie en la cima de una colina, inmóvil como una escultura de bronce bajo el sol. Su piel morena brillaba de sudor. Su cabello trenzado caía hasta los hombros y en sus ojos oscuros había una fuerza que imponía respeto. No llevaba uniforme ni insignias. Vestía con sencillez, pero cada línea de su cuerpo hablaba de disciplina y poder. El niño se quedó paralizado, sin saber si había encontrado salvación o un nuevo peligro. El hombre descendió con paso firme, acercándose sin prisa. Llevaba un arco colgado en la espalda y un cuchillo en el cinturón, pero no lo empuñó. Se detuvo frente al pequeño y lo miró de arriba abajo, con la serenidad de quien observa más allá de lo evidente. «Eres un niño perdido», dijo, con voz grave, su español marcado por un acento apache. El niño, temblando, solo asintió. No sabía hablar. Las palabras se habían quedado atrapadas en el miedo. El apache sacó una cantimplora y la tendió hacia él. El niño dudó al principio, pero la necesidad lo venció. Bebió con desesperación, sintiendo que el agua era vida regresando a su cuerpo. El hombre no apartaba la vista, como si evaluara cada gesto, cada trago. Cuando el niño terminó, el apache dijo algo que parecía más un juicio que una observación. «Tienes fuego en los ojos, no morirás aquí». Sin preguntar, el guerrero giró y comenzó a caminar. El niño lo miró indeciso, pero algo en su interior lo empujó a seguirlo. Cada paso tras él era un pacto silencioso, una entrega de confianza. El desierto, que antes era enemigo, parecía abrir un sendero bajo los pies de aquel apache. El niño comprendió que había encontrado algo más que un salvador. Había encontrado un destino. Cuando la noche cayó, el hombre encendió una fogata pequeña y le entregó un trozo de carne seca. El niño comió en silencio, sin apartar la mirada de su protector. No había preguntas, no había explicaciones, solo un acuerdo invisible. A partir de ese momento, sus vidas estaban unidas. Y en 1900, los ojos del apache brillaba un pensamiento claro. Aquel niño no sería más una víctima, sino un guerrero en formación. El amanecer trajo consigo un frío punzante que contrastaba con el calor del día anterior. El apache se levantó primero, revisando el horizonte con la atención de un cazador. El niño lo observaba desde la fogata apagada, encogido en sí mismo. Aún no sabía el nombre de aquel hombre, pero sentía que cada gesto suyo estaba cargado de propósito. Cuando el sol asomó por detrás de las montañas, el apache se acercó y lo levantó de un tirón. «Hoy empiezas a vivir», dijo con una firmeza que no admitía réplica. El niño no entendió al principio. Creía que lo llevaría a un pueblo o que lo entregaría a alguien. Pero en lugar de eso, el apache señaló el suelo y le indicó que recogiera una rama seca.
Luego le mostró cómo sostenerla, cómo alinear los pies, cómo balancear el peso del cuerpo. Cada hombre debe aprender a defenderse, explicó con calma. El niño intentó imitarlo, torpe y débil, cayendo una y otra vez. El guerrero lo levantaba sin reproches, pero sin dulzura, empujándolo a repetir. El entrenamiento fue duro desde el inicio. Caminatas largas bajo el sol, cargar piedras hasta que los brazos temblaran, aprender a escuchar los sonidos del viento y distinguir el crujido de una rama lejana. El niño lloraba en silencio, con la garganta seca y los músculos adoloridos, pero el apache nunca se detuvo. El dolor es maestro, decía. Quien lo soporta, crece. Y aunque cada jornada parecía insoportable, cada noche el pequeño notaba un cambio. Su cuerpo respondía un poco más, su espíritu resistía mejor. No todo era dureza. Al caer la tarde, el apache le enseñaba a encender fuego con piedras, a leer huellas en la arena, a encontrar agua en lugares donde parecía imposible. Lo instruía también en el silencio, en cómo escuchar antes de hablar, en cómo observar antes de actuar. La tierra habla, decía, pero solo los que callan la escuchan. El niño absorbía esas lecciones con ojos grandes, como si cada palabra fuera un tesoro. En su corazón empezaba a sentir que el vacío de la pérdida era llenado por un nuevo propósito. Una noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, el niño se atrevió a hablar. Con voz débil, casi apagada, preguntó: ¿por qué me ayudas? El apache lo miró largo rato antes de responder: porque la vida te arrojó a mí. Y cuando la vida pone a alguien en tu camino, es porque hay algo que debe cumplirse. No dijo más, pero esas palabras quedaron grabadas en el corazón del niño como una promesa. Los días se convirtieron en semanas. El niño, que había llegado al borde de la muerte, ahora podía correr, cazar pequeños animales y resistir largas jornadas sin quejarse. Sus manos se llenaron de callos y su mirada perdió la fragilidad del miedo. El apache lo observaba en silencio, orgulloso, pero sin mostrarlo. Sabía que aún faltaba mucho, que el verdadero desafío no estaba en el cuerpo, sino en el espíritu. Cuando la luna llena iluminó el campamento, el apache se levantó y lo llamó. A partir de mañana, dejarás de ser un niño perdido. Aprenderás a ser guerrero. El pequeño lo escuchó con el corazón palpitando. No sabía aún lo que eso significaba, pero en lo más profundo de su alma entendía que el camino que había empezado lo transformaría para siempre. El entrenamiento se intensificó con el paso de los días. El sol ardía sobre las planicies, pero el apache no conocía la palabra descanso. Al amanecer, hacía que el niño corriera descalzo sobre la arena caliente, para que aprendiera a ignorar el dolor y a escuchar su cuerpo. El enemigo no espera, repetía con voz grave, y la tierra no perdona a los débiles. El pequeño caía una y otra vez, sus rodillas sangraban y sus pies ardían, pero nunca escuchó de su maestro un gesto de compasión, solo la orden firme de levantarse. Y lo hacía porque en los ojos de aquel hombre veía una exigencia que también era confianza. Las lecciones no eran solo de fuerza. El apache lo llevaba a los bordes del bosque, donde debía permanecer en silencio, agachado, observando cada movimiento de los animales. Le enseñó a reconocer el sonido del ala de un halcón, la huella fresca de un venado, el crujido distinto que deja un lobo en la maleza. La naturaleza es maestra, decía. Si sabes leerla, nunca estarás perdido. El niño aprendía a esperar horas enteras sin moverse, con la respiración lenta y los ojos atentos, hasta que su maestro asintiera en señal de aprobación. Las noches eran otro campo de enseñanza. Junto al fuego, el apache contaba historias de batallas pasadas, de ancestros que habían resistido contra ejércitos enteros. Hablaba con voz firme,
no como un abuelo que entretiene, sino como un hombre que transmite un legado. El niño escuchaba fascinado, imaginando cada escena, sintiendo que en esas palabras se escondía un destino que poco a poco también le pertenecía. Un guerrero no pelea solo con su fuerza, decía el apache. Pelea con las voces de los que vinieron antes de él. Un día, mientras practicaban con lanzas improvisadas, el niño cayó exhausto al suelo. Su maestro lo miró con severidad. ¿Ya te rindes? El pequeño negó con la cabeza, apretando los dientes para contener las lágrimas. El apache se agachó, lo levantó por los hombros y le dijo algo que nunca olvidaría. El dolor es tu enemigo más fiel, siempre te acompañará. Si aprendes a caminar con él, nunca serás derrotado. El niño, aún con el cuerpo temblando, se levantó y continuó, comprendiendo que aquel entrenamiento no solo moldeaba su cuerpo, sino su espíritu. El paso del tiempo comenzó a transformar lo imposible en cotidiano. El niño aprendía a encender fuego en minutos, a cazar con trampas, a correr largas distancias sin caer. Sus brazos delgados comenzaron a mostrar fuerza, y en su mirada ya no había solo miedo, sino decisión. El apache lo observaba desde lejos, con el orgullo silencioso de quien ve crecer algo que ha sembrado. Nunca lo felicitaba en voz alta, pero su aprobación estaba en el gesto leve de un asentimiento, en el silencio que seguía a un esfuerzo bien hecho. Una noche, mientras contemplaban las estrellas, el niño se atrevió a preguntar su nombre. El apache lo miró un instante y respondió: «Me llaman Nayati». El pequeño lo repitió en voz baja, como si guardara un secreto sagrado. Luego, Nayati le puso una mano en el hombro y añadió: «Aún no tienes nombre de guerrero, pero llegará el día en que lo ganes. Y ese día sabrás que ya no eres el niño perdido que encontré en el desierto». El niño lo escuchó con el corazón palpitando, soñando con el momento en que sería digno de ese reconocimiento. El viento soplaba fuerte esa noche, llevando consigo un presagio. Nayati lo notó en el silencio de los animales, en el cambio del aire. «Vendrán tiempos duros», murmuró. El niño lo escuchó en silencio, sin comprender del todo, pero supo que esa advertencia era real. Y aunque aún no lo sabía, muy pronto la disciplina aprendida dejaría de ser un ejercicio para convertirse en la única forma de sobrevivir. El amanecer de aquel día comenzó distinto. Nayati despertó al niño antes de que el sol asomara y lo llevó hacia el bosque. «Hoy probarás lo que has aprendido», dijo con firmeza. El niño lo siguió en silencio, con el corazón golpeando en el pecho. No sabía qué prueba le esperaba, pero comprendía que sería decisiva. Al llegar a un claro, el apache le entregó un arco pequeño, hecho a mano, y un puñado de flechas. «La tierra nos da lo que necesitamos, pero exige respeto», explicó. «Hoy cazarás. Si fallas, no comes». El niño sostuvo el arco con manos temblorosas. Había practicado decenas de veces, pero nunca había disparado contra un animal real. Nayati lo guió hasta una colina desde donde podían observar un grupo de conejos alimentándose entre los arbustos. «Escucha», le ordenó. «El viento sopla hacia ti, no te descubrirán. Apunta con calma. No es la fuerza lo que mata, es la paciencia». El pequeño contuvo la respiración, tensó la cuerda y disparó. La flecha se clavó en el suelo, lejos del objetivo. El ruido hizo huir a los conejos y el niño bajó la cabeza, avergonzado. Nayati no lo reprendió, pero tampoco lo consoló. Simplemente le dijo: «Vuelve a intentarlo». Y lo hizo. Durante horas rastrearon nuevas presas y cada intento fallido era una lección. El niño aprendía a moverse sin hacer ruido, a observar el entorno, a esperar el momento exacto. Sus brazos dolían,
Sus piernas estaban cubiertas de arañazos, pero su espíritu no se quebraba. Sabía que no podía regresar con las manos vacías. Esa noche, por primera vez, entendió que la supervivencia no era un juego, sino un deber. Finalmente, al caer la tarde, divisaron un venado joven junto al arroyo. El niño se agachó, respiró hondo y tensó el arco. Recordó cada palabra de su maestro: paciencia, silencio, respeto. Soltó la cuerda y la flecha voló recta, atravesando el aire, hasta clavarse en el costado del animal. El venado dio un salto y corrió unos metros antes de caer. El corazón del niño se detuvo por un instante. Había logrado su primera caza. Nayati se acercó, observando el cuerpo inmóvil del animal. Luego miró al niño y dijo: «Hoy dejaste de ser presa y comenzaste a ser cazador». No lo felicitó con sonrisas ni gestos amables, pero sus palabras eran más valiosas que cualquier caricia. El pequeño sintió un orgullo nuevo, mezclado con respeto por la vida que había arrebatado. Comprendió que no se trataba solo de matar, sino de mantener un equilibrio con la tierra que le daba sustento. Esa noche compartieron la carne en un fuego pequeño. Clara, el niño sin nombre aún, probó el sabor de su propio esfuerzo y en cada bocado sintió que crecía. Sus músculos estaban agotados, pero su espíritu ardía de una forma distinta. Por primera vez entendió que podía sobrevivir, que tenía dentro de sí la fuerza necesaria para enfrentar al mundo. Y mientras masticaba en silencio, miró a Nayati con gratitud. No era solo un maestro, era el padre que la vida le había negado. El apache lo miró en silencio, con una chispa de orgullo en los ojos. «Hoy diste un paso», dijo, «pero el camino aún es largo. Pronto deberás aprender a luchar contra algo más que animales». El niño lo escuchó con atención, sin saber que esas palabras eran una advertencia de lo que estaba por venir. Porque más allá de las colinas, el eco de los hombres armados ya se movía y el destino se preparaba para poner a prueba todo lo aprendido. El niño se despertó esa mañana con un sonido distinto al canto de las aves o al murmullo del viento. Era un eco metálico, lejano, que se repetía con cadencia. Cascos de caballos. Nayati lo escuchó antes incluso de que el pequeño abriera los ojos, y su rostro se endureció como la piedra. «Hombres del norte», murmuró con voz baja, «buscan lo que no les pertenece». El niño se incorporó sobresaltado, con la respiración agitada. Había aprendido a no temer al hambre ni al frío, pero la presencia de otros hombres lo devolvía al terror de sus recuerdos. Gritos, disparos, la sensación de perderlo todo. Nayati se levantó y apagó el fuego con un gesto rápido. «Hoy aprenderás algo más que cazar», dijo, ajustando el arco en su espalda. El niño lo siguió, aún inseguro, pero con la certeza de que el destino no les daba opción. Se adentraron en el bosque, moviéndose en silencio, aprendiendo a hacer del terreno su aliado. Nayati le enseñaba con gestos, con señas breves, sin hablar más de lo necesario. Cada paso era un ejercicio de disciplina. Pisar donde él pisaba, detenerse cuando levantaba la mano, agacharse cuando señalaba. El niño comprendía que lo que hasta ayer eran prácticas, hoy se convertían en herramientas de vida o muerte. Desde lo alto de una colina divisaron a los jinetes. Eran 4, vestidos con chaquetas polvorientas, armados con rifles que brillaban bajo el sol. Hablaban en voz alta, riendo entre sí, convencidos de que la tierra les pertenecía. El niño los observó con rabia, sintiendo que aquellos hombres eran la razón de su soledad. Su corazón latía con furia, deseando enfrentarlos de inmediato, pero Nayati lo contuvo con una mirada. Un guerrero no actúa con ira, actúa con propósito. Esa lección le caló hondo y comprendió que la paciencia era también un arma.
Esperaron hasta que los hombres bajaron del caballo para inspeccionar un arroyo. Entonces Nayati se inclinó hacia el niño y le susurró: «Hoy no lucharás contra animales. Hoy sabrás lo que significa enfrentar al hombre». El pequeño tragó saliva, sintiendo que la garganta se le secaba. El apache le entregó una piedra afilada, sencilla pero letal en manos seguras. «No tienes que matarlos, solo mostrar que no eres presa». El niño asintió, con el estómago revuelto de miedo y adrenalina. El ataque fue rápido. Nayati lanzó una flecha que silbó en el aire y se clavó en el suelo frente a los hombres, obligándolos a retroceder. Los caballos relincharon, asustados, levantando polvo. En medio del caos, el niño salió de entre los arbustos, gritando con todas sus fuerzas y lanzando la piedra contra uno de los rifles. El metal se soltó de las manos del hombre y el pequeño corrió de vuelta hacia la maleza. No había herido a nadie, pero había demostrado que no era invisible. Había mostrado valor. Los hombres gritaron, disparando hacia la nada, convencidos de que eran más los atacantes. Nayati aprovechó la confusión para lanzar otra flecha, esta vez rozando el sombrero de uno de ellos. El terror se apoderó del grupo, que rápidamente montó de nuevo a caballo y huyó hacia el norte. El niño los observó alejarse, con el pecho agitado y los ojos brillando de una emoción nueva. No era orgullo vacío, era algo más profundo. Había enfrentado al miedo y había resistido. Nayati lo miró con una mezcla de dureza y satisfacción. «Hoy diste un paso más», dijo colocando la mano sobre su hombro. «Pero recuerda, la guerra no se gana en un día. Ellos volverán, y con más hombres. Lo que hiciste hoy fue un aviso. El verdadero combate aún está por llegar». Nestus niño asintió, comprendiendo que el eco de aquella confrontación no había terminado. Y mientras el sol descendía, teñido de rojo, supo que la sombra de la guerra ya se había puesto sobre ellos. La noche cayó con un silencio extraño, cargado de tensión. Nayati no encendió fuego, consciente de que cualquier resplandor podía atraer enemigos. El niño, recostado contra una roca, no lograba dormir. Cerraba los ojos y veía los rostros de los jinetes, el brillo de sus rifles, el sonido de los disparos. Había enfrentado su miedo, pero también sabía que la próxima vez no bastaría con arrojar una piedra. El destino lo preparaba para algo mayor, y esa certeza lo mantenía despierto, con el corazón acelerado. Al amanecer, Nayati lo despertó con un gesto firme. «Hoy recibirás tu bautizo de fuego», anunció con voz grave. El niño lo miró confundido, pero no preguntó. Caminaban en silencio por un sendero estrecho entre colinas, hasta llegar a un claro donde el apache había colocado figuras de madera. Eran siluetas humanas toscamente talladas, pero lo bastante realistas para que el niño entendiera lo que representaban. «Dispara», ordenó Nayati, entregándole el arco. El pequeño tensó la cuerda, apuntó y lanzó la flecha. Falló el primer tiro, el segundo rozó la figura, pero el tercero se clavó en el pecho de madera. Su maestro asintió con gravedad. «Hoy has aprendido a dar en el blanco, pronto tendrás que hacerlo en carne». La práctica se extendió durante horas. El niño disparaba hasta que sus brazos no podían más, hasta que los dedos sangraban de tanto rozar la cuerda. Cada flecha que se clavaba en el blanco era un paso más en el camino que lo alejaba del niño perdido y lo acercaba al guerrero en formación. Nayati lo observaba en silencio, corrigiendo con una palabra breve, señalando con un gesto. El pequeño absorbía cada lección con la seriedad de quien entiende que su vida depende de ello. Al caer la tarde, el apache le entregó un cuchillo. No era grande ni llamativo, pero brillaba con un filo mortal. «Este será tu compañero», dijo, colocándolo en sus manos.
El niño lo sostuvo con reverencia, sintiendo el peso del acero. Era más que un arma, era un símbolo. Ya no era una criatura indefensa, ahora tenía con qué responder al mundo. Nayati lo observó con atención, esperando ver miedo en sus ojos. Pero lo que vio fue algo distinto: determinación. Esa noche, en lugar de historias, Nayati habló de la guerra. Le explicó que no todos los enemigos eran soldados con uniformes, que a veces el peligro estaba en colonos que odiaban a los apaches o en hombres que buscaban someter a los débiles. Un guerrero no elige cuándo pelear, dijo, solo elige cómo. El niño lo escuchaba en silencio, grabando cada palabra en su memoria. Comprendió que el camino que había empezado no lo llevaría a una vida tranquila, sino a una existencia marcada por el conflicto. Cuando la luna brilló sobre el campamento, Nayati se acercó y colocó la mano sobre la frente del niño. A partir de hoy, ya no eres solo un niño perdido, ahora eres aprendiz de guerrero. El pequeño sintió un calor recorrerle el cuerpo, como si aquellas palabras fueran un sello invisible grabado en su espíritu. No había vuelta atrás. El destino lo había elegido y él había aceptado. Pero a lo lejos, en la oscuridad, un grupo de jinetes observaba desde la colina. Los hombres del rancho habían seguido las huellas de su huida y esperaban el momento de atacar. Nayati lo sabía. Pronto llegaría la prueba definitiva y el niño, apenas convertido en aprendiz, tendría que demostrar si el entrenamiento había sido suficiente para sobrevivir. El sol apenas había salido cuando Nayati sintió el cambio en el aire. No era el canto normal de las aves ni el murmullo del viento. Era un silencio pesado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. El niño, aún adormecido, lo notó en la mirada de su maestro. Nos rodean, murmuró Nayati ajustando su arco. El pequeño sintió que la sangre se le helaba, pero no hubo espacio para el pánico. Todo lo aprendido hasta ese momento debía convertirse en acción. La infancia ya no existía, solo la urgencia de sobrevivir. Desde la cima de la colina pudieron verlos, 6 hombres armados, vestidos con chaquetas polvorientas, avanzando con rifles listos. Eran los mismos que habían huido días atrás, ahora reforzados y decididos a terminar el trabajo. Sus voces retumbaban entre las rocas, lanzando insultos contra los apaches. El niño apretó los puños, recordando la rabia que había sentido cuando los vio por primera vez. Nayati lo miró con firmeza y dijo: un guerrero no se deja dominar por el odio. Usa la rabia como fuego, pero nunca dejes que te queme por dentro. Se ocultaron entre arbustos, esperando. Nayati señaló con un gesto y el niño comprendió que debía moverse por un flanco, rodeando a los hombres. Era la primera vez que participaba en una estrategia real y el miedo le temblaba en las piernas. Aún así, se arrastró por la tierra seca, recordando cada lección. Moverse lento, respirar bajo, no romper ramas. El corazón golpeaba con fuerza en su pecho, pero sus manos mantenían firme el cuchillo que su maestro le había dado. Era un paso hacia lo desconocido, hacia el bautizo de su coraje. Los hombres se detuvieron en el arroyo, inspeccionando el terreno. Uno de ellos se adelantó, separándose del grupo. El niño lo observó, a pocos metros, y sintió el peso del destino sobre sus hombros. Podía atacarlo, pero también podía fallar y condenar a ambos. Dudó un instante, y en esa duda escuchó la voz de Nayati resonando en su memoria. El guerrero no elige si luchar, elige cómo hacerlo. Con un impulso, el niño lanzó una piedra al arbusto opuesto. El hombre giró hacia el ruido y en ese instante Nayati disparó una flecha certera que lo derribó. El pequeño comprendió que había cumplido su papel. La estrategia también era un arma. El resto del grupo reaccionó con gritos, disparando hacia todas partes. El eco de los rifles retumbó como truenos entre las colinas. Nayati
se movía con la agilidad de un felino, lanzando flechas desde distintos puntos para confundirlos. El niño, escondido, respiraba agitado, cada disparo retumbando en su pecho como un golpe. No había ensayos ahora, era la vida misma poniéndolo a prueba. Por primera vez entendió el verdadero rostro de la guerra: ruido, caos, sangre y miedo. Mezclados en un mismo instante, el enfrentamiento se prolongó, hasta que los hombres, incapaces de ver con claridad a sus atacantes, comenzaron a retirarse. Maldecían, juraban regresar con más fuerza, pero por ahora se alejaban. Nayati salió de su escondite y el niño corrió hacia él con el corazón desbocado. ¿Sobrevivimos?, preguntó, aún temblando. Nayati asintió con gravedad. Sí, pero esto fue solo el principio. Vendrán más y más preparados. El pequeño lo escuchó en silencio, sabiendo que esa amenaza era real. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo. El niño se sentó junto a Nayati, con la respiración agitada, aún sintiendo el peso del cuchillo en su mano. Había sobrevivido a su primer asedio, pero no como espectador. Había participado, había usado lo aprendido, y eso lo transformaba para siempre. Miró a su maestro y susurró: «Quiero ser guerrero». Nayati lo observó con ojos oscuros y respondió: «Entonces prepárate, porque la verdadera guerra aún no ha comenzado». La noche cayó sobre las colinas y el campamento improvisado se convirtió en un refugio frágil contra la oscuridad. Nayati no encendió fuego. Las sombras eran su única protección. El niño se acomodó en el suelo, con los músculos adoloridos y el corazón aún acelerado. Cerró los ojos, pero en su mente solo veía el rostro del hombre derribado por la flecha de su maestro. La guerra ya no era un relato contado junto al fuego. Era una verdad que lo perseguía incluso en sueños. La inocencia había muerto y en su lugar crecía algo más duro, más frío. Al amanecer, caminaron hacia el norte, donde el bosque ofrecía mejor cobertura. Nayati avanzaba atento, leyendo cada huella, cada rama rota, cada silencio extraño. El niño lo seguía con pasos firmes, cargando ahora no solo su cuchillo, sino también la responsabilidad de sus actos. Ser guerrero significa llevar peso sobre los hombros, dijo Nayati sin girarse. No solo el tuyo, sino el de quienes dependen de ti. El niño escuchó en silencio, comprendiendo que ya no luchaba solo por sobrevivir, sino por honrar lo que estaba aprendiendo. Llegaron a un arroyo donde Nayati se detuvo. Allí encontró huellas frescas, cascos, botas, señales de fuego reciente. «Han vuelto», murmuró con voz grave. El niño se tensó, apretando el cuchillo en la mano. Su maestro lo miró y añadió: «Hoy tendrás que decidir. Puedes esconderte o puedes luchar a mi lado. Nadie te obligará, pero tu elección te definirá». El pequeño tragó saliva, con el miedo clavado en el pecho, pero alzó la cabeza con firmeza. «Lucharé contigo». Fue la primera vez que sus palabras sonaron como las de un hombre. El enfrentamiento no tardó. Al caer la tarde, un grupo de jinetes apareció, con rifles listos y la furia pintada en los rostros. Nayati se colocó al frente con el arco preparado y el niño se mantuvo a su lado, temblando pero firme. Los disparos resonaron en el aire, levantando polvo y hojas. Nayati respondió con flechas rápidas, precisas, obligando a los hombres a cubrirse. El niño, escondido tras una roca, lanzó piedras y gritos, distrayendo a los enemigos. No era mucha su fuerza, pero en ese caos cada acción podía salvar vidas. Uno de los hombres logró acercarse demasiado. El niño lo vio venir, con un machete levantado y la furia en los ojos. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía a punto de explotar. No tuvo tiempo de pensar. Levantó su cuchillo y se lanzó hacia adelante. El acero chocó y el niño, con toda la fuerza de su cuerpo, logró herir el brazo del atacante. El hombre gritó, retrocediendo, y en ese instante Nayati apareció para derribarlo.
El pequeño quedó paralizado, temblando, con la respiración cortada. Había enfrentado a un hombre y había sobrevivido. El resto del grupo, al ver la resistencia inesperada, se replegó una vez más. El eco de sus voces se perdió en el bosque, prometiendo regresar. Nayati respiraba agitado, cubierto de sudor, mientras el niño se dejaba caer al suelo con el cuerpo temblando de agotamiento. Lo miró con ojos llenos de orgullo y miedo. A la Ambés. Hoy cruzaste un umbral, dijo el apache. Ya no hay retorno. Ahora el camino será aún más duro. La luna iluminaba el bosque cuando se refugiaron en una grieta entre las rocas. El niño no podía dormir. Aún sentía el filo del cuchillo en su mano. Aún escuchaba el grito del hombre herido. ¿Esto es ser guerrero?, preguntó con la voz quebrada. Nayati lo miró en silencio y luego respondió: es cargar con lo que haces sin apartar la mirada. El precio del valor es nunca olvidar. El niño entendió entonces que la batalla no terminaba con el combate, sino con las cicatrices que quedaban en el alma. El viento sopló fuerte esa noche, llevando consigo el eco de los cascos que aún resonaban en la distancia. Nayati sabía que el enemigo no había sido derrotado, solo detenido, y el niño, con la mirada fija en el cielo estrellado, comprendió que la guerra recién comenzaba. El amanecer se levantó sobre un cielo rojo, como si el horizonte presagiara la sangre que estaba por caer. Nayati despertó al niño con un gesto grave. Hoy decidirás quién eres, dijo, entregándole el arco que había tallado especialmente para él. El niño lo sostuvo con manos firmes, sintiendo el peso real de esa responsabilidad. No era ya un simple aprendiz. El destino lo había puesto en el centro de una batalla inevitable. Desde la colina, el eco de los cascos confirmó lo que ambos sabían. Los hombres habían regresado más numerosos y más furiosos que antes. Los enemigos eran más de una docena. Armados con rifles y machetes, avanzaban con determinación, convencidos de que nadie podía resistirlos. Sus voces retumbaban en el valle, burlándose de los salvajes que intentaban resistir. El niño los observó desde las rocas con el corazón acelerado, pero algo había cambiado en él. El miedo seguía allí, pero no lo dominaba. Recordó cada caída, cada herida, cada palabra de Nayati. No era el niño perdido que vagaba solo en el desierto. Era alguien forjado en dolor y disciplina. Nayati lo miró con firmeza. Escucha, mi voz, sigue mi señal y lucha como si tu vida ya no te perteneciera, porque cuando peleas por otros, peleas con verdadera fuerza. El niño asintió, respirando hondo. El apache lanzó el primer disparo con su arco, derribando a un hombre del caballo. El caos comenzó de inmediato. Gritos, disparos, polvo levantándose en remolinos. El niño tensó la cuerda, apuntó al blanco más cercano y soltó la flecha. El proyectil atravesó el aire y se clavó en el hombro de un enemigo. Su primer golpe en una guerra real. La respuesta fue brutal. Los rifles dispararon hacia las rocas y el niño se agachó instintivamente, el silbido de las balas rozándole los oídos. El eco era ensordecedor y cada explosión sacudía su cuerpo. Nayati se movía como un lobo, atacando desde distintos ángulos, confundiendo a los enemigos. El niño lo imitó, cambiando de posición, lanzando flechas con rapidez. Su puntería aún no era perfecta, pero cada intento era un paso hacia adelante. La batalla ya no era entrenamiento, era sobrevivir o morir. En medio del combate, uno de los hombres logró trepar hasta las rocas acercándose demasiado. El niño lo vio con el machete brillando bajo el sol y supo que era él o su enemigo. Corrió hacia adelante, cuchillo en mano, y chocó contra el hombre. El impacto fue brutal, un choque de fuerza y miedo. Pero el pequeño, recordando cada lección, atacó con precisión, hiriendo al rival y obligándolo a retroceder.
No lo mató, pero lo derribó, y ese triunfo se grabó en su interior como una marca de fuego. La batalla se extendió hasta que los enemigos, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retirarse. Dejaron atrás a sus heridos, maldiciendo y jurando venganza, pero se alejaron. El eco de los cascos se desvaneció poco a poco, dejando un silencio pesado en el aire. El niño respiraba con dificultad, con las manos manchadas de tierra y sangre, pero de pie. Nayati lo observó con ojos serios, acercándose lentamente. «Hoy luchaste como guerrero», dijo, y esa frase fue más valiosa que cualquier victoria. El sol descendía, bañando las colinas de un rojo intenso. El niño se dejó caer en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. No eran de miedo ni de dolor, eran lágrimas de liberación. Había enfrentado la guerra, había resistido y aún estaba vivo. En ese silencio comprendió que algo en él había cambiado para siempre. Y mientras la noche caía, supo que el verdadero desafío aún estaba por venir. Aceptar el peso de lo que había hecho y lo que aún debía ser. La noche posterior a la batalla fue distinta a todas. No había fuego, no había historias, solo silencio. Nayati observaba las estrellas como si buscara en ellas la voz de sus ancestros. El niño, sentado a su lado, mantenía el cuchillo en las manos, mirándolo con una mezcla de respeto y miedo. Había sobrevivido, había herido, había enfrentado, pero aún no comprendía del todo lo que significaba llevar ese peso. Un guerrero no es aquel que mata, dijo Nayati finalmente, sino aquel que protege con lo que tiene, incluso con su propia vida. Al amanecer, el apache llevó al niño hasta una roca alta, desde la cual se dominaba toda la planicie. El sol emergía en el horizonte, bañando la tierra con un resplandor dorado. Nayati lo miró y dijo: «Hoy eliges quién serás. Puedes regresar al silencio, esconderte y olvidar. O puedes aceptar tu camino y ser guerrero». El niño lo escuchó con el corazón latiendo como un tambor. No necesitó pensarlo mucho. «Quiero luchar, quiero proteger, quiero ser como tú». Sus palabras no eran gritos, eran la certeza tranquila de alguien que había dejado atrás la fragilidad. Nayati asintió con solemnidad. Colocó la mano sobre su frente y pronunció unas palabras en su lengua. «Desde hoy ya no eres el niño perdido. Eres Kiona, el que renace de las cenizas». El niño repitió el nombre en voz baja, sintiendo cómo se grababa en su alma. Por primera vez tenía identidad, tenía destino. Ya no era una sombra en el desierto. Ahora era un guerrero en formación, con un nombre que lo vinculaba a algo más grande que él mismo. Los días siguientes fueron de calma relativa. Se movieron hacia nuevas tierras, evitando caminos conocidos, cazando y sobreviviendo con lo aprendido. Kiona entrenaba cada día, perfeccionando el arco, la lanza y el cuchillo. Sus movimientos eran más firmes, sus ojos más atentos. Ya no caminaba detrás de Nayati como un protegido, sino a su lado, como un aprendiz que algún día sería maestro. La transformación no era solo física, era espiritual. Había encontrado propósito en la vida que antes parecía condenada. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo, Nayati le habló con voz baja. «Pronto tendrás que caminar tu propio camino. Yo te enseñé lo que pude, pero el destino es tuyo». Kiona lo miró con lágrimas contenidas, comprendiendo que algún día deberían separarse. «No quiero perderte», dijo. Nayati sonrió apenas con la serenidad de quien entiende los ciclos de la vida. «No me perderás. Todo lo que te enseñé está en ti, y cuando escuches el viento, allí estaré». Cuando el sol volvió a ponerse, los dos siguieron caminando hacia las montañas, sus siluetas recortadas contra el horizonte.
El niño perdido había muerto en el desierto y en su lugar caminaba un guerrero con nombre y destino. Kiona avanzaba con pasos firmes, sosteniendo su arco, con la certeza de que su vida no era un accidente, sino un llamado. La tierra lo había reclamado, Nayati lo había formado, y el futuro lo esperaba. La cámara invisible de la historia se alejaba, mostrando la inmensidad de las planicies, donde un niño y un apache habían cambiado sus destinos. Y mientras el viento soplaba fuerte, parecía llevar consigo un mensaje. Los guerreros no nacen de la fuerza, sino del encuentro entre el dolor y el amor. Kiona lo entendía ahora, y con esa verdad grabada en su espíritu, dio el primer paso hacia la leyenda.